Grandes empresas como Google, Taiwan Simco Company, Jeeps y BNP Paribas han anunciado su intención de invertir en México aprovechando el fenómeno del nearshoring, que consiste en la relocalización de empresas extranjeras a países cercanos al origen de la demanda. El pasado 14 de febrero se publicaron los resultados de la 27 edición de la Global CEO Survey realizada por la consultoría PwC, en donde México se ubicó entre los 10 países preferidos para el nearshoring de manufactureras. Los CEO del mundo destacaron la importancia de México como territorio para la generación de ingresos en 2024, siendo el único país de Latinoamérica dentro del top 10 al quedar fuera Brasil. La organización Grupo High-Tech presentó en enero pasado un estudio en el que prevé que las exportaciones del país crezcan a $80,000 millones hacia 2027 por el nearshoring, siendo los sectores de electrónicos, electrodomésticos, maquinaria y otras manufacturas los que captarían el 65% de los beneficios. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, el fenómeno del nearshoring ha contribuido a que crezcan las inversiones en el país. Del 1 de enero al 15 de abril de este 2024, se identificaron 93 anuncios con una expectativa de inversión de $36,153 millones, que se suman a los $110,744 millones anunciados durante 2023. Los principales países de origen de estas inversiones son Estados Unidos, Alemania y Argentina. Analistas de Citibanamex consideran que la posición geográfica del país es relevante para atraer inversiones a través del nearshoring, el cual podría aumentar entre 0.3 y 0.5 porcentuales el PIB de México en los últimos 5 años. Tenemos que entender por qué está sucediendo este fenómeno. Las tensiones geopolíticas, particularmente entre Estados Unidos y China, que se han traducido en una especie de guerra comercial entre estos países, ha generado este cambio en la narrativa donde las decisiones económicas no tienen que basarse exclusivamente en factores económicos, sino que también juegan los factores políticos. En ese sentido, la retórica en Estados Unidos ha sido un poco de regresar las empresas o las fábricas que están fuera porque es más barato regresarlas a Estados Unidos, y eso lo podemos entender como reshoring, es decir, relocalizar hacia adentro. Pero también surgen otros fenómenos, como puede ser el caso del friendshoring, es decir, los amigos. En vez de estar en China, te puedes ubicar en Vietnam, te puedes ubicar en Tailandia, te puedes ubicar en el sudeste asiático, con países que generalmente tienen buena relación con los Estados Unidos. Y en el caso del nearshoring sí es muy paradigmático porque aplicaría básicamente para países muy cercanos, en particular Estados Unidos, que son dos, Canadá y México. No hay mucho que ver. Entonces, una vez que entendemos esto y que vemos que estas tensiones geopolíticas se están empezando a traducir en cómo modificar las cadenas globales de valor, es que podemos empezar a hablar del fenómeno en México. ¿Ok? ¿Qué sucedió el año pasado, los primeros 8 o 9 meses del año? Primero empezamos a tener un importante incremento en el consenso de cuál iba a ser el crecimiento del Producto Interno Bruto el año pasado, que cerramos en 3.2%, porque poco a poco se fueron acumulando más evidencias de que algo estaba sucediendo por el lado de la inversión. A toro pasado, lo que podemos ver es que en efecto la inversión tuvo un crecimiento de 19.5% anual. Este es el mayor crecimiento histórico que ha tenido la inversión desde que tenemos registro en 1993, desde donde empiezan las cuentas nacionales más comparables, digamos, las bases 2018. ¿Qué sucedió en la parte de la inversión? ¿Cuáles fueron los componentes que la llevaron hacia arriba? El más importante fue la construcción no residencial. Le hace todo lo que no son casas, parques industriales, centros comerciales, etcétera, 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 ¿no? El segundo componente que también influyó mucho en el crecimiento de la inversión fue la maquinaria y equipo importado. Y esto principalmente, una de las principales razones por esto fue la fortaleza del peso, que permitió tener un ahorro en la importación de maquinaria y equipo. Esos dos componentes, los otros dos componentes de la inversión son la construcción residencial, que está por debajo de sus niveles prepandemia todavía, y
la maquinaria y equipo nacional, que tuvo una expansión, pero mucho más dócil, mucho más menor el año pasado. Pero estos dos componentes fueron los que llevaron hacia arriba a la inversión. ¿Y qué quiere decir? Que se están construyendo más empresas y que las están llenando con maquinaria y equipo importado. Es decir, estas inversiones que se realizaron el año previo, que se han mantenido además en niveles muy elevados, a pesar de que ya no se ven esos crecimientos del 40, etcétera, por ciento, se han mantenido esos niveles elevados. Esas inversiones en los próximos años van a empezar a generar producción y muy probablemente exportación. Lo paradigmático, lo confuso del caso desde el punto de vista de la teoría económica es que la tasa de interés real el año pasado fue creciente y llegó a máximos históricos. Los libros de macroeconomía te dicen que si la tasa de interés real es elevada, lo que vas a tener es una reducción en la inversión física porque prefieres llevar tu dinero a los intermediarios financieros y recibir ese rendimiento. ¿Por qué se da este crecimiento tan grande en la inversión? Porque los beneficios esperados de la misma son superiores a los que se esperaba tener en el corto plazo por este incremento o por esa trayectoria ascendente de la tasa de interés. En ese sentido, eso es lo que pasó en términos de inversión el año pasado y mucho de esto también puede considerarse relacionado con el nearshoring. En particular, una métrica que dejó mucho que desear o que no se terminó de comprender adecuadamente fue la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa el año pasado cayó 0.7% anual con respecto a 2022. Y además, las nuevas inversiones dentro de esta inversión extranjera fueron las más pequeñas desde que se tiene registro, desde muchos años, desde hace muchos años. Sin embargo, la, las utilidades que se reinvirtieron de las empresas multinacionales fueron las más altas como porcentaje, más del 70%, desde que tenemos historia de la inversión extranjera directa. ¿Qué quiere decir esto? Las compañías multinacionales operando en el país, en vez de mandar a sus corporativos a otros, a otras filiales los recursos generados aquí, tuvieron confianza en el país y decidieron reinvertir en el país la mayor cantidad que se ha visto en este rubro, insisto, desde que tenemos la serie histórica de Sabriel. Entonces, lo que tuvimos o lo que podemos entender en esta primera ola de nearshoring que yo alcanzo a ver es justamente eso.